El tablero mundial está cambiando. Imagina un tablero de risk real. Estados Unidos mueve ficha en Venezuela, Rusia afianza posiciones en Europa, China rodea Taiwán, y mientras tanto los gobiernos de América Latina miran desde abajo sin poder intervenir. No es ciencia ficción, ni una teoría conspirativa salida de foros ocultos. Son patrones reales del juego geopolítico que estamos viviendo hoy. Bajo el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos ha mostrado un giro hacia políticas más agresivas y expansionistas, y no solo en palabras. Entre amenazas de invasión, intereses en territorio extranjero y un enfoque unilateral de seguridad, muchos analistas creen que Estados Unidos está buscando recuperar una hegemonía que parece desvanecerse. Pero la pregunta inquietante es, si Estados Unidos cambia su forma de actuar, ¿qué pasa con las otras potencias? ¿Se está configurando un nuevo pacto global de facto? ¿Quién domina qué? En este video, exploramos esa hipótesis. Si Estados Unidos decide tomar territorios estratégicos, si Rusia realmente consolida su control sobre Europa, si China termina dominando Taiwán, y si la única forma de equilibrar fuerzas en el continente americano es que México, Brasil y Canadá unan una nueva alianza fuerte. No es solo política, son intereses reales, y el tablero se está moviendo ante nuestros ojos. Trump, Venezuela y la nueva doctrina americana. A inicios de 2026, Estados Unidos ejecutó una acción militar en Venezuela que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro. Esa intervención fue condenada desde el Consejo de Seguridad de la ONU por países como Rusia, China, Francia y Dinamarca, argumentando que violaba la ley internacional y la soberanía venezolana. Poco después, Trump reafirmó sus ambiciones reforzando el interés de Estados Unidos por controlar territorios estratégicos fuera de su costa, liderando una política que algunos analistas comparan con un retorno a un destino manifiesto moderno. Presiones sobre Venezuela. Amenazas y sanciones a Colombia. Comentarios sobre Cuba. Interés explícito en adquirir o controlar Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca con un enorme valor estratégico en el Ártico y recursos críticos, que Trump ha dicho que los Estados Unidos necesita por seguridad nacional. Dinamarca ha rechazado vehementemente estas amenazas, advirtiendo que un intento de anexión pondría en riesgo todo el marco de seguridad de la OTAN. Este patrón, acciones unilaterales, amenazas, interés territorial directo, no es un capricho aislado. Refleja una visión estadounidense en la que la hegemonía global se conquista en lugar de gestionar a través de alianzas. Una Rusia que avanza en Europa y sostiene alternativas. Mientras Estados Unidos parece mirar a su hemisferio occidental con mayor agresividad, Rusia ha estado consolidando su influencia en Europa del Este y manteniendo un rol activo en el conflicto de Ucrania. Las negociaciones han estado marcadas por tensiones profundas, con Moscú rechazando propuestas occidentales y exigiendo cambios sustantivos. Simultáneamente, el control estratégico de Rusia sobre rutas, oleoductos y presencia militar le da una ventaja en su entorno europeo. La hipótesis de que Rusia termine controlando Europa no implica necesariamente una conquista abierta, sino una influencia política y económica que minimiza la presencia occidental, haciendo que la UE y la OTAN dependan más de Moscú o negocien términos en los que Rusia gane cada vez mayor peso. Esa misma influencia se ve reforzada por acuerdos históricos con China, como el Tratado de Amistad China-Rusia, que apunta a una cooperación profunda en tecnología, defensa y diplomacia estratégica. China y el caso Taiwán. Una sombra sobre el Pacífico. Por su parte, China ha convertido a Taiwán en un punto rojo de su política exterior. Líderes taiwaneses han advertido que la isla podría convertirse en el próximo caso Ucrania. Presionada diplomáticamente, rodeada por fuerzas navales y cuestionada en su independencia si Estados Unidos no ofrece garantías claras. China no ha declarado guerra, pero sus ejercicios militares alrededor de Taiwán y la retórica sobre la reunificación son señales de una política que mezcla presión militar con diplomacia económica. En este contexto, algunos analistas ven como casi inevitable que China intente consolidar su dominio sobre Taiwán si percibe una ventana de debilidad en la política estadounidense o en el apoyo militar occidental. Una supuesta acordación geopolítica entre potencias. En este escenario global convulsionado, circula una idea, que las potencias mayores estarían, de facto, haciendo un reparto, no explícito, no firmado en papel, de zonas de influencia. Estados Unidos en América Latina y Caribe, Rusia en Europa y Eurasia, China en Asia Oriental y Pacífico. No existe evidencia pública de un pacto formal, pero las acciones recientes parecen converger hacia ese patrón de influencia compartida, donde cada potencia prioriza su región principal.
Esto recuerda, aunque a mayor escala y con más actores, a conceptos como la trampa de Tucídides, que describe cómo el ascenso relativo de potencias puede llevar a conflictos o acuerdos tácitos para evitar enfrentamientos directos. El riesgo para México y América Latina. Desde esta perspectiva, si Estados Unidos pretende consolidar una hegemonía hemisférica a través de acciones directas como en Venezuela o presiones contra territorios estratégicos, México, Brasil y Canadá quedan en una posición incómoda. No son una potencia global como Rusia, China no tienen influencia militar comparable, pero sí tienen población, economía e integración regional profunda. La salida: algunos analistas creen que solo una alianza estratégica tripartita entre México, Brasil y Canadá podría equilibrar un posible dominio unilateral estadounidense sobre el continente americano. Ese bloque, si se consolidara, representaría una tercera potencia capaz de negociar con China y Rusia, no como satélite de Washington, sino como actor soberano que busca un orden multipolar más balanceado. Una nueva realidad: multipolaridad o Segunda Guerra Fría. Hoy no estamos en un mundo claramente bipolar como en la Guerra Fría. Las alianzas son flexibles, las hostilidades se expresan de formas híbridas, combinando presión económica, diplomática y militar, y las líneas rojas cambian con cada crisis. La intervención en Venezuela, las amenazas de anexión de territorios estratégicos como Groenlandia, las tensiones en Taiwán y la influencia rusa en Europa muestran que el antiguo orden mundial basado en instituciones multilaterales está siendo testeado por visiones más agresivas de poder. ¿Existe un pacto entre grandes poderes para repartirse el mundo? No hay un documento público que lo confirme. Pero cuando las acciones de las potencias convergen en patrones que parecen dividir esferas de influencia, sin derramamiento generalizado de sangre por ahora, la hipótesis deja de sonar exagerada. Y si esto continúa, la única manera de que países como México no terminen arrastrados por un juego de ajedrez global, donde ellos son peones, podría ser la creación de alianzas fuertes regionales con Brasil y Canadá, potenciando un bloque americano que negocie desde la soberanía, no desde la sumisión. Porque en geopolítica, las zonas grises entre acuerdo y conflicto son las que deciden los destinos de naciones enteras.